pues si os parece bien, vamos a iniciar ya el seminario, ¿vale? Voy a compartir pantalla, ya sabéis todos y todas que estos seminarios se graban y se comparten posteriormente en nuestra página web para que quede como material complementario y de actualización profesional a todas aquellas personas que estén interesadas en temas de ciencias cognitivas y construcción de paz. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este seminario uniendo los fragmentos Mindfulness como herramienta de integración en la disociación post-trauma. Para quienes no me conozcan, soy Inés Vázquez Rico, psicóloga clínica, psicóloga general sanitaria y maestra en antropología. Tengo una investigación sobre indigenismo y maternidades que hice en el sureste mexicano en una casa de partos con parteras tradicionales, que evidentemente fue un antes y un después, ¿no? En mi carrera profesional y evidentemente también a nivel personal. Soy profesora de mindfulness y psicoterapeuta gestal. Desde hace algunos años me dedico a la psicoterapia y a la docencia en el Círculo de Estudios para la Paz. Bien, no es mi intención hablar como de la historia sobre los estudios de la disociación, pero evidentemente nunca está de más como poder dar unas breves pinceladas acerca de cómo este interés ha ido en aumento, ¿no? Por razones evidentes, que son las que vamos a estar explicando a lo largo de este seminario. A principios de siglo, en una etapa como posterior a Freud, quien a partir de sus estudios sobre conversión, represión e histeria, ¿no? Que puso como encima de la mesa este interés, ¿no? Sobre este fenómeno como, enigmático que sucedía dentro de la psicología. Hay que decir que la psicología clínica estuvo fuertemente como dominada, ¿no? Por las ciencias de la conducta y las primeras aproximaciones dentro del campo de la psicobiología. Entonces, el interés por la disociación se vio bastante diluido hasta a partir de los años 70 y principalmente en los años 80, donde se incluye en el DSM-3 el trastorno de personalidad múltiple, donde veíamos, ¿no? eh, eh, la disociación como un mecanismo importante. Y desde entonces, en los años 90 y actualmente, es que la disociación, el fenómeno de la disociación en tanto trastorno, pero también en tanto síntoma, ¿no? Es que empieza a encontrarse y a estudiarse por la fuerte presencia que tiene a nivel transdiagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? Que evidentemente es un mecanismo que llamémoslo mecanismo de defensa, si nos sentimos cómodos o cómodas, ¿no? con esa, con, como, pues, con esa forma de llamarlo, ¿no? Que yo creo que, bueno, ha habido como, en fin, siempre hay modelos psicoterapéuticos, ¿no? Que intentan como superar y que intentan enriquecer, ¿no? Lo anterior, aunque finalmente muchas veces se dicen cuestiones muy similares, ¿vale? Entonces, como mencionaba, la disociación aparece en prácticamente todos y cada uno de los trastornos. Y no solamente en los trastornos, ¿no? Y no solamente en aquellas personas como en la población clínica, ¿no? Que sería como aquellas personas que han sido diagnosticadas de algún trastorno, sino también en la población no clínica, ¿vale? Por eso creo que poder comprender la importancia de la disociación, ¿no? Es fundamental para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora veremos como a continuación cuál es el significado y la importancia de todo esto, ¿no? Sin embargo, es cierto que la disociación puede aparecer, ¿no? con una magnitud muy distinta en función de la historia clínica y de la biografía de cada uno, ¿no? Hablamos de la disociación como un mecanismo de defensa cuando ante una experiencia traumática la posibilidad de lucha o huida es nula. Y
sería algo así como la respuesta de congelación, ¿no? O de simular la muerte que se encuentra en animales, ¿no? Entonces, es una experiencia en la cual el cuerpo eh, mm, queda como totalmente, bueno, el cuerpo, o más bien la conciencia, ¿no? Queda como rendida ante la experiencia adversa que se pueda estar viviendo, ¿no? Entonces, como mencionaba, ¿no? Cuando la disociación ante una experiencia demasiado amenazadora o abrumadora en la que no existe la posibilidad de huir o de luchar, la respuesta como de supervivencia es la disociación, ¿vale? En sí misma, la experiencia disociativa evidentemente cumple una respuesta de supervivencia. Por eso siempre, y esto yo creo que los que trabajamos dentro de la salud mental, haciendo acompañamiento psicoterapéutico, clínico, psiquiátrico, eh, sabemos que todos y cada uno de los síntomas tienen un significado, ¿vale? Y evidentemente en la disociación hay hay un intento de proteger la identidad, hay un intento de proteger la experiencia, principalmente como la identidad, ¿no? De uno o una. Cuando me refiero a la identidad, no me refiero como necesariamente a quién soy yo, única y exclusivamente, sino a a la capacidad que tenemos de explicar y de explicarnos los fenómenos, ¿no? El mundo y evidentemente nuestra participación en él, ¿sí? Entonces, pasamos de un mecanismo de defensa, de una respuesta profundamente adaptativa que tiene que ver con la supervivencia, insisto, a cuando esto se hace como repetitivo, a un patrón de respuesta generalizada que puede tener graves consecuencias, ¿no? En la vida de una persona. Y voy a hablar brevemente sobre cuáles pueden llegar a ser como las consecuencias, ¿no? De la disociación. Lo importante, insisto, es que para como de cara como al futuro, de cara como a la intervención, entendamos que la disociación cumple una función de proteger, ¿vale? Eh, Cumple una función adaptativa en la regulación de la experiencia. Cuando algo es demasiado intenso, cuando algo fue demasiado intenso, ¿vale? Cuando algo no lo pude integrar, es que aprendí a disociar, ¿vale? Es que aprendí como a eh, tomar distancia de mi propia experiencia, ¿sí? Como a desconectarme, ¿vale? Esta desconexión o esta fragmentación, ¿no? Como se ha denominado, es compleja, porque no solamente es una fragmentación o una disociación de la experiencia emocional o de la experiencia corporal, ¿no? También es también puede aparecer como en una fragmentación de la propia historia de uno, ¿no? Como, como en la ruptura de la propia memoria, ¿sí? De manera que cuando trabajamos con la disociación no solamente vamos a integrar la experiencia emocional y de las sensaciones, sino también la experiencia cognitiva, ¿vale? La disociación no se vive por igual para todos y cada una de las personas, ¿sí? Algo interesante que sucede también en las personas que viven frecuentemente experiencias de disociación es que, por un lado, hay como un intento, ¿no? De mantener, de evitar las experiencias que han sido disociadas o los recuerdos traumáticos, y al mismo tiempo hay una parte de la propia identidad que vive apegada a esas experiencias, ¿no? Que está como constantemente intentando traerlas a la conciencia para poder resignificarlas de una forma distinta. Es por ello que es imposible realmente, ¿no? Como vivir, a no ser que estamos hablando como una de personalidad múltiple, ¿no? Donde evidentemente hay como ciertas diferencias con los trastornos disociativos o con las experiencias disociativas, ¿no? Eh, por eso, como decía anteriormente, es como es prácticamente imposible vivir constantemente disociado porque hay una parte de uno o una que vive como constantemente apegado a las experiencias adversas, ¿vale? Ya sean en la infancia o a los recuerdos traumáticos en la adultez,
o lo que sea, ¿no? Y que va a estar como constantemente trayéndola para que se puedan resignificar, para que se puedan como reprocesar, para que se puedan reintegrar, integrar, ¿vale? Eh, Aquí os comparto como simplemente un par de esquemas para entender que cuando hablamos, insisto, como de disociación, podemos estar hablando, ¿no? Hablamos de dos ejes, una que tiene que ver con el trastorno, ¿no? De identidad disociativo y las distintas partes, ¿m? Que quedan fragmentadas del yo, que tal vez no considero como tan importante que nos vayamos por la línea de comprender el trastorno de identidad disociativo, porque creo que es una minoría de casos los que atendemos en comparación con la cantidad de experiencias de disociación que presenta prácticamente cualquier persona que viene a terapia insisto, uno o una, ¿vale? Entonces, me gustaría como que pusiéramos más el foco, ¿no? O la atención al eje horizontal, que iría como de la conciencia a la inconsciencia, ¿sí? En ese continuum, en ese gradiente o en ese abanico, ¿no? De grises, desde donde uno es absolutamente como inconsciente de las propias experiencias eh, somáticas, emocionales, ¿no? Recuerdos, etcétera, o incluso episodios que directamente se hayan como borrado por completo, ¿no? Hasta una conciencia, pues tal vez como más, eh, bueno, la que pues la conciencia normal, ¿no? A mí no me gusta, ya creo que muchos de vosotros y vosotras me conocéis, sabéis que no me gusta utilizar como las palabras como normal o sano, ¿no? Porque creo que hay, mm, cuando utilizamos como esas palabras tan estáticas, ¿no? Eh, borramos la complejidad y la diversidad que obviamente la realidad tiene. Eh, pero bueno, en esa conciencia normal, ordinaria, diurna, ¿no? En la que todos y todas más o menos funcionamos, que ya está bastante disociada generalmente, ¿no? Hasta un estado como de estupor, obviamente el máximo sería el coma, pero que eso es algo también poco habitual, ¿no? El estupor o como el olvido, ¿vale? En cuanto a los síntomas de la disociación, pueden ser de dos formas, ¿no? Eh, por un lado, como los síntomas positivos, por así decirlo, que son las experiencias como exabruptas, ¿no? De emociones o de sensaciones o de pensamientos, donde la persona menciona experimentar en exceso algo, pero que no reconoce como propia, ¿no? De pronto me encontré llorando, ¿no? O de pronto siento que tengo pensamientos que no sé de dónde vienen o como, con qué tengan que ver, ¿no? O siento una sensación como de, de angustia, ¿no? Como esas experiencias que están fragmentadas en la propia experiencia, ¿no? Para la redundancia, esas experiencias o esas, sí, ¿no? Que están como si vinieran de fuera y alguien las introdujera ahí, que no guardan aparente relación con lo que, con el discurso, ¿no? Con la cotidianidad, ¿vale? Y síntomas como negativos, por así decirlo, en los cuales como pongo ahí, se experimenta demasiado poco, ¿no? Que llevan como la aparente pérdida de algunas funciones y que seguramente muchos de vosotros y vosotras conozcáis estas experiencias, ¿no? La amnesia disociativa o la pérdida de memoria, ¿no? Las distorsiones en el tiempo, la despersonalización, la desrealización, ¿no? Donde las facultades parece que se vieran mermadas, ¿no? Siento poco, no me siento en mi cuerpo, parece que no soy yo, no recuerdo, y que evidentemente tienen que ver, ¿no? Insisto, con la defensa de la propia identidad, la defensa del propio yo. Esto es cuando hay una experiencia traumática, la conciencia ordinaria nos pone en peligro. Si yo intento explicarme que el mundo es justo, que la persona me hace lo que me hace o que a lo mejor este terremoto no va a acabar con todo y que los animales, si yo pongo en funcionamiento la conciencia ordinaria que intenta explicar,
¿no? La causalidad de los fenómenos, etcétera, mi vida corre peligro. Por tanto, son respuestas, insisto, ¿no? Que permiten como anular la conexión con el mundo, la conexión con uno mismo, ¿sí? La conexión con las propias experiencias, con la desconexión con el miedo, etcétera. ¿Vale? Insisto, y esta experiencia sucede, la de la disociación, como decía anteriormente, ¿no? Cuando la posibilidad de huir o de luchar es imposible, ¿no? Y que reitero que vemos también en animales. Sin embargo, los animales, cuando viven experiencias de este tipo, eh, eh, posteriormente tienen la capacidad de sacudirse, ¿no? De correr, de poner como en funcionamiento, ¿no? Su propio organismo y de dejar atrás la experiencia traumática, ¿no? El mundo, los contextos culturales en los que prácticamente todos y todas nos desempeñamos, ¿no? No permiten la expresión de este tipo de reacciones, no permiten como la liberación de respuestas de estrés, ¿sí? Están mal vistas, ¿no? Esto hace que evidentemente el cuerpo tenga muchísimas más dificultades para regularse, sumado a que si estas experiencias suceden cuando somos más pequeños, las experiencias traumáticas suceden cuando somos más pequeños, ¿no? Y que tienen que ver con abuso, negligencia, generalmente por parte de los progenitores, que es donde vemos que la disociación sucede de una forma como mucho más grave, ¿no? En la adultez. eh, el niño tampoco cuenta con estos recursos, ¿no? Y la sintomatología de este tipo de experiencias traumáticas, ¿no? Tienen que ver con otros problemas, como problemas de atención, problemas conductuales, ¿no? Eh, como pero no necesariamente se expresa la disociación tal y como sucede con los adultos, ¿no? Problemas de memoria, ¿vale? Eh, bien, esto como de cara un poco cuando hablamos de trauma, ¿no? Creo que ya muchos de vosotros y vosotras ya estáis familiarizados, ¿no? Sabéis que hablar de trauma implica como todo un abanico también muy diverso de experiencias. Por eso, igualmente, cuando hablamos de disociación, si estamos hablando de una disociación por un trauma complejo, si estamos hablando de una disociación por un trastorno de estrés postraumático, también hay ciertas diferencias, ¿no? Va a ser como mucho más grave la experiencia disociativa conforme las experiencias traumáticas, ¿no? Hayan sido. ¿Vale? A mayor duración y evidentemente en una edad como más temprana, esto va a generar mayores efectos a mediano y largo plazo. Un trastorno de estrés postraumático puede generar una huella profunda traumática en el adulto, ¿sí? Cuando este estrés postraumático viene a su vez también acompañado de algunos otros tipos de experiencias, como decía anteriormente, de negligencia, violencia, abandono, etcétera. Entonces, vemos que todo, siempre, ¿no? Nunca es como tan sencillo. Yo creo que eh, eh, cuando revisamos el DSM-5, ¿no? Y demás, y todos estos como manuales diagnósticos, al estar tan sumamente centrados en la sintomatología, como la significación, ¿no? Se simplifica mucho, ¿sí? Y no dan cuenta de lo que realmente está sucediendo detrás de todos esos síntomas, que evidentemente son lo que nos van a permitir que esos síntomas, ¿no? Pues eventualmente vayan disminuyendo, ¿vale? Bien, eh, entonces, no, simplemente como algunas experiencias que tienen que ver con la disociación, como decía anteriormente, ¿vale? La pérdida de memoria, que pueden haber olvido, que, olvido parcial o olvidos como total, ¿no? Y esto lo vemos obviamente en todas las personas que han sido abusadas, ¿no? Que tienen lagunas y lo cual obviamente hace que duden, ¿no? De la veracidad de su propio relato. Cuando insisto, esto es un mecanismo de defensa, ¿vale? Distorsiones en el tiempo, no se sabe si ocurrió antes A o B, o exactamente en qué momento, etcétera.
lo que sucede como posteriormente, justo como después de la experiencia traumática. La despersonalización, que tiene que ver como con la sensación de extrañeza en el propio cuerpo, ¿no? Y de distanciamiento con uno mismo, ¿sí? Y de realización de no saber si esto que está pasando es real o es una película, ¿vale? Em, bien, estos son como síntomas disociativos profundamente evidentes, ¿no? Luego vemos otros como síntomas disociativos no tan evidentes, ¿no? Y que tienen que ver también con las experiencias traumáticas y con este mecanismo de defensa que termina como eh, creando un hábito, ¿no? Como formando o funcionando como un hábito, ¿no? Una de ellas, ¿no? De estas como consecuencias más sutiles, ¿sí? Es la relación conflictiva con las emociones. Esto es evidente, ¿sí? Eh, Obviamente las personas que guardan un trauma en el cuerpo, revisar ese cuerpo, ¿no? Es sumamente complicado, ¿sí? Entonces, la relación con las experiencias emocionales puede generar reexperimentaciones. Y como decía anteriormente, cuando en las personas que, que perpetúan, por así decirlo, este mecanismo de defensa de la disociación, ¿no? Va a haber una parte en la que esté como todo el tiempo empujando el trauma hacia atrás, ¿no? Y una parte de uno que esté como empujando el trauma hacia adelante, ¿vale? Hay dificultades para actualizar viejos archivos, ¿no? Hay dificultades como para resignificar las experiencias del pasado. Hay dificultades para comprender por qué sienten lo que sienten, ¿sí? Hay dificultades, evidentemente, para relacionarse con el miedo. En conclusión, hay una, lo que se llaman dentro de las terapias contextuales, hay una profunda evitación experiencial, ¿no? Hay una evitación de la experiencia interna. Hay una fobia a la experiencia interna, ¿sí? Eh, y esto, por supuesto, que puede traducirse en trastornos de la conducta alimentaria, o puede traducirse en trastornos del estado del ánimo, o en, ¿no? Trastornos de pánico, etcétera, ¿vale? Hay una difícil introspección, evidentemente, hay un difícil reconocimiento de las propias necesidades, hay una dificultad para regresar al pasado, hay una dificultad para integrar, evidentemente, esas experiencias pasadas, ¿sí? Y en definidas cuentas, ¿sí? Hay una fobia al mindfulness, ¿vale? Eh, hay, porque como vamos a ver como a continuación, todos estos efectos sutiles, ¿no? Esta dificultad de regular el miedo, esta relación conflictiva con las emociones, esta poca comprensión de por qué pasa, ¿no? Lo que está pasando y por qué sienten lo que está pasando y qué significa lo que está pasando internamente, ¿no? La dificultad para actualizar y relacionarse de forma distinta con experiencias pasadas, ¿no? La dificultad para proyectarse a futuro, ¿no? La sensación de soledad, etcétera, son como las experiencias antagónicas del cultivo de la práctica de la atención plena, ¿sí? Eh, por eso decía anteriormente, hay finalmente como una fobia hay una profunda evitación experiencial, ¿vale? Entonces, eh, si todo eso es lo que sucede como en el cerebro, ¿no? Disociado, en la persona que disocia, ¿qué sucede cuando practicamos mindfulness? Bien, mindfulness es mucho más que una práctica, ¿sí? O más bien es mucho más que una meditación, ¿sí? Es la definición como más clásica, la de John Kabat-Zinn, es el desarrollo de la conciencia, de la experiencia del momento presente con una postura compasiva y sin juicios, ¿sí? Los componentes, según Germer, de esta atención específica y particular es la atención, la conciencia a la experiencia del momento presente con aceptación, independientemente, ¿no? De lo que sea que esté sucediendo. Cuando practicamos mindfulness, no hay una intención de dejar la mente en blanco, no hay una intención
de sentirnos en paz, no hay una intención, no hay una búsqueda explícita de emociones agradables, ni de aislarnos, perdón, ni retirarnos del mundo, ni de llevarnos bien necesariamente con todo el mundo, ni de perdonar, ni de, ¿no? O sea, nada de eso es mindfulness. Evidentemente, a partir de la práctica sistemática del mindfulness, ¿no? Es que muchas de esas cosas que acabo de mencionar, dejar la mente en blanco nunca, por supuesto, aislarse menos todavía, ¿no? Llevarse bien con todo el mundo, pues no está escrito hasta donde yo sé en ninguna parte, ¿sí? Porque además eso también podría ser peligroso, pues nos pondría en riesgo, ¿vale? No todo el mundo obviamente es igual de inofensivo y hay personas que generan, eh, 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 que pueden llegar a agredir, en fin, bueno. Eh, entonces decía que esto pueden ser algunas de estas como características que he mencionado, sí pueden ser los efectos secundarios de la práctica y del cultivo sistemático a mediano y largo plazo del mindfulness, ¿no? Pero no es lo que el mindfulness en sí mismo es, ¿vale? Lo que mindfulness es la atención abierta en el momento presente, sin juicios y con aceptación a lo que sea que esté sucediendo. Es una atención que voy monitoreando, es una atención activa, ¿sí? Es una atención participativa y en relación con la experiencia del momento presente. Y esta atención es una atención abierta, aceptante y sin juicio, ¿vale? Y esto de sin juicio muchas veces también puede traer como una especie como de conflicto interno, porque obviamente cuando revisamos lo que sea que nos esté pasando, siempre sistemáticamente hay juicios, no debería sentirme así, fíjate, bueno, sí, porque claro, bueno, oh, yo preferiría sentirme de otra manera porque no debería, lo que sea, lo que sea, lo que sea. La aceptación, y cuando hablamos como una atención aceptante y sin juicios, ¿no? Es una atención que recoge también, ¿no? Que está como libre de juicios sobre el juicio, ¿vale? Es una atención que recoge los juicios porque la atención no solamente va a la experiencia corporal, a las emociones, ¿no? También va a los pensamientos. Practicamos mindfulness de los pensamientos, mindfulness de las sensaciones, mindfulness de las emociones y mindfulness de los impulsos, ¿vale? No dejamos fuera los pensamientos, porque pareciera que mindfulness está peleado, ¿no? Muchas veces tenemos como este cliché de que el budismo o que la meditación está peleado con el pensamiento. No, está peleado con el pensamiento en el sentido de que lo que refleja el mindfulness, ¿no? Es cómo funciona el pensamiento, lo cual muchas veces es perjudicial para uno mismo. Claro que tiene un sentido, etcétera, ¿no? Pero lo que es perjudicial es como el funcionamiento muchas veces de nuestra propia mente, que nos impide, ¿no? Experimentar determinadas experiencias o que nos impide ver o que nos impide proyectarnos o que nos impide, pero no hay una pelea, no hay una rivalidad, ¿no? Entre el mindfulness y el pensamiento, ni muchísimo menos. El mindfulness nos ayuda a poder comprender mejor cómo pensamos. Nos permite, a mí me gusta mucho siempre decirle a mis pacientes o cuando a estudiantes, ¿no? Démosle volumen a nuestros pensamientos, porque realmente nos van a ayudar a entender cómo nos estamos relacionando con lo que sea que nos está pasando. Y como ese pensamiento, esta radio constante, vivimos como fundidos, vivimos como desde ella, pues muchas veces no le prestamos atención, no sabemos realmente cómo escuchar esos pensamientos. Y es sumamente interesante, porque ahí es muchas veces donde vamos a encontrar toda nuestra como rabia, crítica, ¿no? Toda nuestra desaprobación, juicio, exigencia, ¿no? Hacia nuestra propia experiencia. Entonces, no vale exclusivamente con prestar atención a las sensaciones y a las emociones. También es importante escucharnos. Ahí es donde vamos a encontrar, insisto, un ingrediente fundamental para poder hacer una indagación más profunda, ¿no? En casos de disociación y evidentemente en casos en casos de no disociación, ¿vale? Eh, y bueno, como decía anteriormente, la práctica del mindfulness es mucho más que una meditación como por sí sola, ¿vale? ¿A qué me refiero? Porque cuando cultivamos mindfulness, no solamente lo cultivamos en las prácticas formales, ¿no?
que es cuando nos retiramos y nos sentamos a meditar o a hacer movimientos conscientes o hacer un paseo meditativo, ¿no? Que tal vez estamos pues, un periodo de 30 minutos o 45, que son las prácticas formales de mindfulness, ¿no? También son las prácticas informales de mindfulness. Es el cultivo de esta atención en actividades o momentos de la vida cotidiana, ¿no? Y a medida que vamos ejercitando esta capacidad de poder estar atentos y presentes, ¿no?, en la vida, es que empiezan a haber cambios a la hora de relacionarnos con nuestras propias experiencias internas y con el mundo. Y fijaos qué interesante, ¿vale? Y como regresando, ¿no?, a este hilo entre la disociación y el mindfulness, ¿no? Fijaos qué interesante. Dice Siegel, ¿no?, que cómo funciona. Hay obviamente muchas teorías acerca de los mecanismos del mindfulness, ¿no? Cómo funciona la mente o el cerebro, ¿no?, del meditador. Eh, Hay modelos más como psicológicos, otros más de un corte más biológico, ¿no?, y que van complementándose, evidentemente. Y dice Siegel, cuando practicamos mindfulness, suceden estas 9 particularidades, ¿no?, en el cerebro del meditador, en el cerebro del practicante. Digo meditador cuando, insisto, ¿no?, es más que una práctica meditativa, ¿no? Pero bueno, podemos hacer referencia a la meditación porque obviamente es una parte importante, ¿sí? Cuando trabajamos con pacientes que viven de disociación, no les vamos a sentar a meditar, ¿vale? Eso ya lo adelanto para que si alguien lo ha anotado, que lo pueda como modificar. La práctica de la meditación formal es algo que dejamos generalmente como para el final, ¿sí? Entonces, dice Siegel, cuando practicamos la meditación, hay 9 cambios que suceden, ¿no? Evidentes en la experiencia del meditador. Por un lado sería la regulación corporal, ¿no? Hay una como pérdida, ¿no? Hay una resignificación de las experiencias corporales, ¿vale? Eh, y que me permiten sintonizar con la experiencia de mi cuerpo para activarlo o desactivarlo. Recordad que muchas personas que se disocian generalmente tienden a desactivar las experiencias corporales, ¿vale? Y la práctica del mindfulness, ¿no?, en esta atención sistemática al cuerpo, a las emociones, a los pensamientos y a la conducta, hay una revisión, ¿sí?, de la experiencia somática y hay una resignificación, ¿vale? Evidentemente, la exploración corporal es uno de los pilares fundamentales y más importantes, ¿sí? Hay una comunicación, ¿no?, en sintonía. ¿Y a qué me refiero con comunicación en sintonía? Es que estas categorías que voy a mencionar no son categorías discretas, están evidentemente interrelacionadas y todas guardan como un estrecho sentido entre ellas, ¿vale? Hay una comunicación en sintonía, es decir, hay una capacidad de verbalizar las experiencias que suceden a un nivel más profundo y sutil. Y por tanto, hay un incremento, ¿no? Todo esto está, insisto, súper interrelacionado, ¿no?, con la empatía. La regulación corporal y la conciencia corporal, que a su vez está relacionada con la comunicación en sintonía, también están relacionadas con la empatía. Conforme yo soy capaz de reconocer mis propias experiencias internas y de nombrarlas y de verbalizarlas, ¿no?, tengo la capacidad de inconscientemente, inconscientemente, sintonizar mejor con la experiencia emocional del otro, ¿vale? Y tengo la capacidad, evidentemente, de regular, ¿no?, mis experiencias cuando son en exceso, ¿no? A lo mejor un miedo, ¿no?, exceso si paso por un lugar que me recuerda a alguna experiencia traumática, o cuando alguien de pronto tiene algún rostro, ¿no?, o una expresión. Somos profundamente sutiles a las expresiones faciales de las demás personas, ¿sí? Y evidentemente personas que han vivido trauma son esta vulnerabilidad emocional, ¿vale?, es muchísimo mayor en personas que han vivido trauma, ¿sí? Hay una hipersensibilidad a las experiencias afectivas del ambiente.
¿vale? Y hay una hiperreactividad y hay una dificultad para regresar a estados basales, a estados anteriores, ¿vale? Y he aquí como esa dificultad, ¿no? Muchas veces de reconocer por qué están sintiendo lo que están sintiendo, ¿no? Porque son como experiencias muchas veces como ¿no? Eh, eh, mm, como, como en saltos, ¿sí? Y obviamente es la labor de la propia psicoterapia, ¿no? El reconocer qué es lo que ha generado, ¿no? esa respuesta, ¿vale? Bien, bueno, hay un equilibrio emocional, ¿no? Hay una, como, hay una capacidad de indagar, ¿no? Respecto a las experiencias emocionales, ¿sí? Y de poder como comprender a profundidad qué es lo que están comunicando las distintas emociones, ¿no? Como, ¿qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de lo que estoy sintiendo? Eh, de, ¿Con qué tiene que ver esto que estoy sintiendo? ¿No? De profundizar en la experiencia emocional, ¿vale? Hay una flexibilidad también de respuesta, hay una capacidad de adaptarse, ¿sí? La flexibilidad de respuesta que también, como pongo ahí, tiene que ver con esa pausa mental, ¿no? De no reaccionar a lo que sea que esté sucediendo internamente, sino de poder escoger sobre aquello que a lo mejor sea más acorde a las propias necesidades, ¿no? O al propósito de uno o una, ¿sí? Hay una mayor empatía, que lo mencioné anteriormente, hay una mayor introspección, curiosidad, investigación, búsqueda sobre las propias experiencias, hay una mayor confianza en lo que uno siente y sobre todo hay un menor miedo a lo que uno siente, hay una menor reactividad, ¿vale? Eh, Hay una modulación del miedo, como decía anteriormente, hay una mayor intuición, como esta capacidad de poder estar, es difícil de definir la intuición, pero sería como pues, la lectura fenomenológica de la propia experiencia o la experiencia de las demás personas, ¿sí? Y por último, hay una mayor moralidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Es que cuando una persona integra y desarrolla estas 8 capacidades, ¿no? De la práctica o del cultivo del mindfulness, eh, yo he puesto ahí, es más responsable, ¿no? Siegel no lo pone en estas palabras, pero para mí como el sentido último de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es la responsabilidad, ¿sí? Que, que evidentemente finalmente es como un sinónimo de la moralidad, ¿no? Como el responder éticamente, el no hacer daño. Eh, y cuando me refiero a no hacer daño, me refiero a que cada quien pueda, ¿no? Eh, eh, como ser responsable de su propia experiencia y no ponerla a las demás personas, no agredir, no culpabilizar o a sí mismo o a uno mismo, no dañar, en fin, ¿no? Lo cual es fundamental. Creo que vivimos en un mundo donde la responsabilidad, ¿no? Cada vez está más diluida, ¿sí? Y es algo que probablemente nunca nos hayan enseñado nuestros padres como tal, ¿no? Bueno, nos encontramos con adultos que son incapaces realmente de asumir, ¿no? Sus experiencias, pensamientos, sensaciones, emociones, conductas, ¿no? Y esto nos hace evidentemente menos libres. Creemos que la libertad es como consumir experiencias agradables, estar viajando. La libertad no es eso, porque muchas veces en esos casos vivimos presa de la búsqueda del placer, ¿no? La libertad es ser responsable, es el poder elegir, ¿sí? Así que, como decía anteriormente, este cerebro mindfulness, ¿no? Que nos propone Siegel, no solamente está relacionado con la práctica de la atención plena, también lo vemos, fijaos qué curioso, en personas que han vivido un apego seguro, ¿no? Es como el cerebro del niño o la niña que tiene un apego seguro, ¿no? No solamente, o sea, en fin,
como decía anteriormente, somos muchísimo más complejos, ¿no? Y las experiencias nunca son lineales, ¿sí? Es el cerebro de la persona que vive vinculada con sus propias experiencias y con el mundo. ¿Mm? Es el cerebro antagónico de la experiencia disociativa. Es el cerebro antagónico de la persona que disocia, ¿no? Que tiene una dificultad de regular su experiencia emocional, que vive aislado, que muchas veces es irresponsable por desconocer, ¿no? Por temer su propia experiencia interna, ¿vale? Que evidentemente no confía en las demás personas, ¿no? Todo esto lo digo porque obviamente, reitero, hay un sentido, ¿no? No lo digo ni desde la culpabilidad o culpabilización, ni desde la crítica, en absoluto, ¿no? En absoluto. Entonces, ¿cómo trazar puentes, ¿no? Entre el cerebro? A mí no me gusta hablar tampoco como de el cerebro, porque pareciera que el cerebro vive no, o sea, no. El cerebro es una parte de la experiencia, ¿no? Pero también lo es el lugar en el que vivimos, ¿no? También lo es, en fin, momento histórico y muchísimas otras cosas más, ¿no? Los recursos que tenemos a nuestra disposición, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo trazar vínculos, ¿no? Entre la persona que tiene estas dificultades, ¿sí? Y la posibilidad, ¿no? De ir generando todas estas. Hay muy pocos estudios, de hecho, que realmente, si bien ha habido un incremento del interés en las experiencias disociativas, ¿no? Y ni se diga en las intervenciones basadas en mindfulness y en los beneficios que han habido significativos, ¿no? En el campo de la salud mental, todavía no hay estudios que recojan estos dos mecanismos, ¿vale? Sabemos, evidentemente, que mindfulness, ¿no? Es la experiencia antagónica de la experiencia disociativa, de la disociación. Y que uno tiene que ver, como pongo en las diapositivas, que el cerebro disociativo o la disociación tiene que ver con el preservar la vida, ¿no? Con el no ser conscientes, el no saber para salvar la vida como un mecanismo de supervivencia, mientras que la experiencia o el cultivo, ¿no? Del mindfulness tiene que ver con todo lo contrario, con el desarrollo, ¿no? De uno, como con el crecimiento, ¿vale? Con las relaciones íntimas, con la inteligencia emocional, con la intimidad, con el saber, ¿vale? Em, y para quienes no puedan estar viendo las diapositivas, ¿no? Aquí una frase bueno, que para mí resume, ¿no? Lo que hemos estado como compartiendo hasta ahora, y es: una vez que el peligro ha pasado, una vez que el trauma, ¿no? ha pasado, y que la experiencia disociativa puede ser como ese patrón, ¿no? Y esa puerta batiente entre el trauma y la capacidad de vincularse con uno y con los demás, ¿sí? Es el mindfulness, o es la atención plena, lo que nos puede ayudar a curarnos. Obviamente no es lo único, no hay que ser tan dogmático, no de pensar que mindfulness nos va a salvar a todos y a todas, ¿no? Creo que caeríamos en una simplificación, ¿sí? Ni es solamente la atención plena, ni es solamente el cultivo de la compasión, ni son las terapias de segunda generación, ni las contextuales, ni la farmacología, ¿no? ¿Sí? Es el conjunto, ¿no? De todas estas intervenciones, ¿vale? Y bueno, aquí como algunas recomendaciones, ¿no? Antes de algunas recomendaciones para como la incorporación del mindfulness, ¿no? En casos de disociación. Antes de nada, ¿no? Reitero, es fundamental conocer cuál es el sentido de la experiencia disociativa y, sobre todo, trabajar con las personas dentro de la ventana de tolerancia, ¿no? Si nos excedemos en esos márgenes, ¿vale? El mindfulness va a ser una experiencia iatrogénica, ¿vale? Si yo invito a la persona a que se exponga a sus experiencias internas traumáticas, o a estas reminiscencias del pasado, o a estas reexperimentaciones, ¿no? Sin darle previamente otros recursos,
va a ser iatrogénico, ¿vale? Voy a generar como una experiencia de revictimización. Y, ¿vale? De manera que las intervenciones deben ser graduales. A mí me ha pasado, ¿no? Y yo, bueno, lo he lamentado profundamente, ¿no? Durante muchos años y también lo he agradecido el haberme dado cuenta, ¿no? Un poco de cómo, cuando yo no tenía como un abordaje, sí, sensible al trauma y estaba como muy entusiasmada con el descubrimiento del mindfulness, ¿sí? Y con las psicoterapias basadas en mindfulness, ¿no? Recuerdo que tuve un caso de una chica que había vivido una violación y que vino a terapia pues prácticamente un mes y medio después de esa experiencia traumática. Y yo, ¿no? Una terapeuta que cree fielmente, ¿no? En el cultivo de la atención plena, rápidamente la invité, ¿no? Como a empezar a exponerse a todas esas experiencias, ¿no? Como a tomar refugio en la atención, ¿no? De las sensaciones internas, etcétera. Bueno, obviamente a los 3 meses la chica probablemente había empeorado, ¿sí? Y por supuesto que finalizó el proceso psicoterapéutico conmigo, ¿no? Y me lo comentó, me siento fatal, me siento muy mal, cada vez que sé que voy a tener sesión contigo, siento muchísima ansiedad, ¿no? Y bueno, yo pensaba que era como parte del proceso psicoterapéutico, porque evidentemente hay una parte en los procesos psicoterapéuticos generalmente, ¿no? En los que se empiezan como a ajustar o a desajustar, ¿no? Algunas experiencias que mueven, ¿no? Que pueden llegar a mover los cimientos. Por eso cuando hacemos intervenciones basadas en mindfulness, en programas, ¿no? Incluso en procesos psicoterapéuticos, es importante avisar a las personas, ¿no? Que esto puede generar cambios y que también puede generar cambios, ¿no? En sus relaciones interpersonales más íntimas, como parejas, familiares, etcétera, ¿vale? Pero bien, este caso no fue eso, definitivamente fue una mala praxis por mi parte, por no tener un enfoque sensible al trauma y por no haber tenido como la capacidad, ¿no? De mirar el proceso psicoterapéutico de manera longitudinal, ¿sí? Y entender que había fases como iniciales, ¿no? Fases intermedias y fases finales, ¿vale? Y que no podemos pedirle a un paciente que ha vivido una experiencia traumática que lleve la atención, ¿no? Al bajo vientre cuando a lo mejor ha sido pues, violado, abusos sexuales, ¿no? O al cuello cuando ha sido a la respiración, ¿no? Cuando ha sido estrangulada o estrangulado, ¿sí? Entonces es importante como graduar, ¿no? Estas intervenciones, ¿vale? Para evitar, reitero, la revictimización y por tanto, ¿no? Las experiencias disociativas. Y recuerdo también, ¿no? Otro caso de una mujer también de hace muchos años que en un retiro de meditación, ¿no? Ella había perdido un hijo joven, ¿no? Dijo, lo único que me da consuelo es la práctica de mindfulness, porque en ella me aíslo, me retiro, ¿vale? Y evidentemente no estaba necesariamente siendo como la práctica de mindfulness, pero bueno, a ella le servía, ¿no? Porque en ese presente ni había ni no había hijo, era como, pero bueno, ella lo utilizaba como para tomar distancia, ¿no? Para como en este desapego mal entendido de las experiencias internas. Lo que vamos a hacer con el mindfulness no es apegarnos tampoco, ¿no? Pero sí es como adentrarnos, ¿vale? Que son experiencias aparentemente parecidas, pero muy distintas, ¿sí? Bueno, entonces, como decía anteriormente, ¿no? Hay como algunas recomendaciones, independientemente también del enfoque psicoterapéutico, ¿vale? Esto no es un resumen de cómo llevar un proceso psicoterapéutico, porque uno eso excede obviamente, ¿no? Las posibilidades de este seminario y porque no podemos enseñar a hacer psicoterapia, ¿no? En plan bajo un modelo ABC, a no ser que hagas cognitivo-conductual, ¿vale? Bueno, las fases iniciales, evidentemente, la alianza terapéutica es el foco principal del trabajo, porque es en la relación vincular, ¿no? La relación vincular el principal instrumento de soporte
para que la persona pueda hacer esta indagación, ¿no? Y esta experiencia contraria a la disociación para poder reintegrar y reincorporar, ¿no?, en su identidad todas las experiencias traumáticas, ¿vale? Eh, y entonces, en estas primeras sesiones iniciales, ¿no?, el foco de atención es establecer una buena alianza terapéutica. Creo que todos y todas muchas veces tenemos este como exceso de confianza que por ser profesionales, ¿no?, ya los clientes confían en nosotros, ¿no? Y no necesariamente. Yo muchas veces voy al médico y por falta de una buena relación o una buena alianza terapéutica, clínica, ¿no?, no confío en el tratamiento. Y esto reduce las posibilidades de recuperación. No confío porque sea médico o médica o pediatra, o no necesariamente necesito una buena relación. Pero como esto no se receta, ni se enfatiza, ni se cultiva, disminuye las posibilidades, ¿no?, de mejora, ¿vale? A los psicólogos, a los psicoterapeutas, a los terapeutas, ¿no?, y a los trabajadores sociales, etcétera, también, ¿no?, es importante que pongan el acento en las primeras sesiones en esto, ¿vale? Es la relación de apego seguro, ¿vale?, que va a tener el cliente para realmente poder empezar, ¿no?, un proceso de indagación, ¿vale? Es en ocasiones la primera relación de apego seguro, ¿vale? En las fases intermedias, ¿sí?, se va a intentar como recuperar la biografía de la persona, ¿vale? Del evento traumático y no solamente del evento traumático, ¿no? Es fundamental que la persona verbalice, esta fase es fundamental a partir de la verbalización, ¿no?, y de una guía, ¿sí?, por parte del terapeuta, es esta como revisión, ¿sí?, sobre la experiencia traumática, o acontecimientos previos y posteriores, el efecto que tuvo, ¿no?, las consecuencias, el significado en su vida, en su contexto, en el trabajo, en las parejas, en los amigos, en las amigas, es necesaria para que la persona tome una como sana distancia, ¿no?, y aparente sensación como de control sobre sí mismo y sobre, ¿vale?, las experiencias difíciles, que luego le van a permitir, obviamente, por esta seguridad, ¿no?, como adentrarse, ¿vale? Estas fases están entrelazadas. A veces la fase intermedia, ¿no?, inicia justo después, junto con la inicial, ¿no? Pero bueno, es como importante mantenerlas, ¿no?, en mente, ¿vale? Y reitero, fundamental establecer como recuperar el significado de estas experiencias y las consecuencias que estas experiencias tuvieron, ¿vale? Y también recuperar como las experiencias previas, ¿vale? Y por último, sería como la revisión, ¿no?, como del ciclo de la experiencia, y que la persona que disocia, ¿no?, pueda como eh, darle continuidad de la disociación a la somatización, ¿no?, a la puesta en acción, ¿vale? A sentir la experiencia en el cuerpo, ¿no?, a sentir la experiencia como de manera íntegra, y también a ponerla en acción, ¿no?, como a cerrar el ciclo de la experiencia. Y aquí, obviamente, bueno, pues también se trabajan con otras esferas y dimensiones de la vida, ¿no?, con valores, etcétera, ya dependiendo como del enfoque, ¿sí? Por último, en cuanto como a las prácticas más específicas de mindfulness, ¿sí? Evidentemente, el profesional debe estar familiarizado con estas prácticas y debe tener una práctica asidua, ¿sí?, y constante, él o ella, de la atención plena, el cultivo de la atención plena, por medio de prácticas formales e informales, ¿sí? No podemos enseñar nada que no practicamos o que no cultivamos, ¿sí?, a nuestros pacientes o a las demás personas o a quien sea, ¿vale? Y también debemos conocer como los riesgos, como decía anteriormente. Yo puse el ejemplo, ¿no?, de no conocer los riesgos de la práctica de mindfulness, ¿vale? Eh, Muchas personas reportan experiencias de despersonalización, ¿no?, de confusión cuando practican mindfulness, ¿sí?
Bien, iniciar con prácticas informales, iniciar con prácticas de atención plena en la vida cotidiana, ¿vale? Incorporar prácticas de mindfulness formales de fuera hacia adentro, empezar a enseñar el cultivo de la atención plena con los sentidos, que fijaos, son los que los conectan también con la experiencia del mundo y los que nos vinculan, ¿no? Las experiencias o los sentidos que nos vinculan, ¿no? Con el mundo, ¿vale? Para disminuir la sensación como de aislamiento tan propia y característica de la disociación, ¿no? Como esta retirada del contacto. Decíamos que el mindfulness es el contacto y la disociación es la retirada, ¿vale? Eh, Obviamente, hacer como modificaciones sensibles al trauma, evitar al principio trabajar con zonas más calientes, ¿no? Como el vientre, las zonas próximas a los genitales, el pecho, el cuello, ¿no? Como intentar evitar en un inicio la atención plena en estas zonas del cuerpo para empezar con los pies, con las manos, ¿no? En la cabeza, sentidos, como decía anteriormente, y luego posteriormente ir hacia zonas del cuerpo. También evitar que los pacientes o las personas a las que acompañamos, ¿no? Inicien con prácticas tal vez tumbados en el suelo como boca arriba, ¿no? Donde quedan como muy expuestos, ¿no? Tal vez invitarles a hacer posturas como fetales, ¿no? O en movimiento, ¿sí? Cuando, cuando las experiencias disociativas, ¿no? Tienen que ver con el arousal muy alto, como decía anteriormente, ¿no? En plan de, me sentía así o empecé a pensar esto, no, y les cuesta mucho como regularse, las prácticas de atención plena en movimiento son muy útiles, ¿vale? Para disminuir esa arousal. Bueno, considerar la duración, tampoco puede ser en un inicio muy largo, ¿no? Y introducirlas en fases intermedias, como decía anteriormente, y no definitivamente en momentos de dificultad. No van a servir, ¿vale? No van a servir, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que esta como revisión, ¿no? Sobre las experiencias disociativas y como la atención plena en tanto opuesto y al mismo tiempo herramienta, ¿no? De intervención y cambio os haya sido útil para tomar confianza, ¿no? En la propia práctica, ¿sí? Que es lo que obviamente va a regular las intervenciones, ¿sí? Y va a permitir que esa persona también tenga confianza en vuestro trabajo, ¿no? En nuestro trabajo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes aquí. Me da mucha alegría que, que pasen las semanas, los meses y los años y sigamos cerca y que sigamos juntos y juntas. Veo caras que llevan mucho tiempo, ¿no? Junto a nosotros y que creo que hemos crecido, ¿no? En compañía. Así que os mando un abrazo muy fuerte a todos y a todas y os deseo un feliz jueves. Que estéis muy bien y nos vemos pronto.